Academia Mexicana de Investigación Turística y de la Universidad Autónoma de Occidente. Sean todos bienvenidos a este panel. Políticas públicas y marco normativo. Los pendientes para los tiempos post-COVID. Todo como parte de las actividades de este segundo día del 14º Congreso Internacional de la AMIT. Modalidad virtual, turismo y desarrollo rural. Retos y oportunidades para avanzar en los objetivos del desarrollo sostenible. El día de hoy tenemos el panel Políticas Públicas y Marco Normativo, los pendientes para los tiempos post-COVID. Estarán como panelistas la maestra Rosario Elena Graham Zapata, asesora de la Jefatura de Oficina del Gobernador del Estado de Quintana Roo, el doctor Alfonso Cepeda Arce, de la Universidad de Guadalajara, el doctor Mario Alberto García del Colegio del Estado de Hidalgo, la doctora Graciela Cruz Jiménez de la Universidad Autónoma del Estado de México. Modera el doctor Jorge Luis López Ramos. Me permito leer parte de su reseña curricular. El doctor López Ramos es licenciado en Derecho, maestro en Desarrollo Sustentable y Turismo y doctor en Ciencias para el Desarrollo. Es autor y coautor de diversas publicaciones en libros y revistas sobre temas de turismo y desarrollo sustentable. En su experiencia académica ha sido profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas y del Instituto Tecnológico Superior Mario Molina de Puerto Vallarta. Cargos públicos: secretario académico de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, director de CONALEP en Puerto Vallarta, director de Turismo Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, miembro del Consejo de Promoción Turística de México, director de la empresa privada de consultoría, desarrollo humano y capacitación empresarial. Actualmente maneja las líneas de investigación sobre turismo residencial, nuevas tecnologías y políticas públicas del turismo. Es el doctor Jorge Luis López Ramos. Adelante, doctor López Ramos, por favor. Muy buenos días. Muchas gracias a la Academia Mexicana de Investigación Turística por el espacio que nos otorga para el trabajo de este panel. Es un hecho que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en que nos agobia el cambio tan drástico que estamos viviendo socialmente, hemos afrontado desde la investigación temas importantes como lo social, el turismo, la seguridad, pero hemos dejado de lado hasta cierto punto dos temas importantes. Uno, el de las políticas públicas, esas líneas tan importantes que se enmarcan en los planes nacionales de desarrollo, en los planes estatales y en los planes municipales, pero que no se han trabajado, no se han actualizado, no se ha dicho cuáles van a ser los mecanismos bajo los cuales se van a generar estos nuevos objetivos. Y por otro lado, la parte normativa, la parte de las leyes que tutelan la actividad turística y que por alguna razón no se ha trabajado tampoco la forma o la manera en que se va a afrontar lo que se ha dado por llamar una nueva normalidad. Para este panel tenemos la presencia de 4 invitados. Me voy a permitir leer brevemente el currículum de ellos. La maestra Rosario Graham es abogada por la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derecho Administrativo y de la Regulación por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene una especialidad en Derecho Internacional y Cooperación Jurídica y ha participado en diversos seminarios que tienen que ver con Derecho Administrativo y Política Exterior. Ha ocupado diversos cargos dentro de la administración pública, entre los que destacan ser directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Turismo y directora de Normalización y Calidad Regulatoria de la misma Secretaría. Actualmente, como ya lo dijo el maestro de ceremonias, es asesora de la Jefatura de la Oficina del Gobierno de Quintana Roo. También nos acompaña, es autora de varios libros y capítulos y artículos también de interés. Nos acompaña también el doctor Alfonso Cepeda Arce.
Él es licenciado en turismo y maestro en turismo sustentable por la Universidad para la Cooperación Internacional de San José de Costa Rica. Tiene un máster en gestión del turismo sostenible por la Universidad de Sevilla, España, y es doctor en ciencias para el desarrollo sustentable y el turismo por la Universidad de Guadalajara. Es profesor del Departamento de Estudios Turísticos del Centro de la Costa Sur. Ha tenido varios puestos administrativos dentro de la misma Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigación, Perfil PROMED. Tenemos con nosotros también a la doctora Graciela Cruz Jiménez. Ella es licenciada y maestra en turismo por la Universidad Autónoma del Estado de México, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense, es profesora investigadora de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México, autora y coordinadora de libros como El turismo y gobernanza, en donde estamos, y aproximaciones teóricas y empíricas, así como el del turismo como un elemento de conflictos y acuerdos en las redes. Es autora de varios artículos, Perfil PROMED, y es fundadora de la revista El Periplo Sustentable. Y finalmente tenemos al doctor Mario Alberto Velázquez García, quien es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Ciencias Sociales con una especialidad en Desarrollo Municipal en el Colegio Mexiquense y un doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Es profesor investigador del Colegio del Estado de México y es autor de diversas publicaciones. Destacamos una de las últimas que tiene, que es Los norteamericanos que reinventaron a los pueblos de México, los emprendedores extranjeros en la redefinición de la cultura y el turismo. Este artículo fue nominado como el mejor artículo en este año 2020 por la Universidad de Florida. Esos son nuestros invitados. A continuación, vamos a dar una primera pregunta para abrir el tema, y que tiene que ver con una pequeña reflexión de cómo encontramos las políticas públicas y el marco regulatorio en materia turística en estos 6 meses de pandemia. Y le damos el primero 4 minutos a la maestra Rosario Graham. Adelante, maestra. Buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Jorge López y a la MIT por esta invitación a ser parte de este esfuerzo de análisis que de manera permanente y continua hacen los investigadores y los grandes especialistas sobre el proceso, el fenómeno o la actividad turística. En este espacio que nos toca intervenir en este primer momento, a mí me gustaría sencillamente anotar una serie de datos de orden regulativo que creo que puede ponernos en contexto respecto de cómo estamos entendiendo lo que está ocurriendo en términos de COVID y turismo. Sabemos que han habido muchas aproximaciones desde su análisis, pero ciertamente yo diría, y me he dedicado más de 20 años a estudiar el fenómeno regulativo del turismo, es una de las vertientes o pilares que quizás hemos dado por sentadas y menos análisis han recibido. Yo les quiero compartir que recientemente publiqué un libro sobre la eficiencia del sector turismo desde el punto de vista regulativo y me puse a revisar cuánto se había escrito de esta materia y realmente ha sido poco. Creo que es un área de análisis que bien vale abordar. En los 6 meses que llevamos del COVID, lo primero que yo diría es que al momento de identificar en marzo que se encontraba el mundo frente a una pandemia, según lo había ya determinado formalmente la Organización Mundial de la Salud, los organismos internacionales desde el sistema de Naciones Unidas, desde todas las vertientes y aspectos que cada uno de ellos atiende, hizo una revisión de las diferentes actividades y escenarios y fenómenos que se iban a ver afectados por la pandemia. Y formalmente desde esta fecha, que es la de marzo 11, cuando se emite esta resolución de la OMS, se replica y despliega por todos los organismos internacionales, la OIT, la OSD, la IATA como organismo asesor, la propia
Organización Mundial de Turismo, y entonces comienzan a construir los primeros acercamientos de cómo esta pandemia y este fenómeno, que sin duda no tiene precedentes y ha puesto en reto la manera tradicional en que se gestiona el turismo, debía reconvertirse primero desde el punto de vista evidentemente sanitario, económico, social y político, pero por supuesto también desde el punto de la formulación de las reglas que iban a permitir transitar en las relaciones tanto de el turista, las empresas, los empleados, la capacitación, la asistencia técnica, todo lo que había alrededor del turismo que se estaba desarrollando. Y solo por mencionar, yo hablo de las 7 razones de por qué el turismo como tal representó y representa todo un reto para los reguladores en el mundo y en todos los ámbitos donde se desarrollan, derivado de su carácter tan dinámico, multisectorial, multifuncional, multinormativo, etcétera, etcétera, que lo coloca primero que nada como centro de quienes son los encargados de hacer las reglas en un espacio pues que va desde el orden internacional, luego el orden nacional, el orden regional hasta llegar al orden local. Y en digamos, espacios que se vinculan y que se fueron vinculando desde el mes de marzo, abril, mayo, junio y los pasados 6 meses, el mundo se dio a la tarea de emitir regulaciones, primero de nivel internacional, desde la propia Organización Mundial de la Salud, desde la propia Organización Mundial de Turismo, después todas las instancias de orden financiero del sistema, OCDE, Fondo Monetario Internacional, hasta los organismos que no siendo públicos son parte del sistema, como la WTTC. Durante todo este lapso, hay que decirlo, emitieron reglas y regulaciones y recomendaciones, porque hay que recordar que el derecho internacional también es derecho, y México forma parte institucionalmente de todos estos convenciones y ordenamientos de orden internacional que deben ser aplicados en el territorio nacional. Después de ello, hubo que enfrentar el reto a nivel nacional de que México tiene un sistema federal y, por tanto, en términos regulativos, el turismo es una materia concurrente. ¿Y con eso qué queremos decir? Que puede regularlo tanto la federación como las entidades federativas, que tienen sus propios ordenamientos, y ahí viene el despliegue al siguiente nivel, que es el orden municipal o incluso regional. Y en este ámbito de la complejidad a la que se enfrentaban, desde las primeras 23 recomendaciones de la OMT, que lo primero que hicieron fue abordar el tema de la regla sanitaria turística hasta derivarla en los famosos protocolos que México ya cuenta con los propios, vienen los primeros lineamientos que emite la Secretaría de Turismo Federal como instancia federal, que después se replican con sus propias identidades y autenticidades en las normas estatales, todas desde el punto de vista de las reglas sanitarias. Esto implicó un gran reto y sigue implicando para los propios prestadores y las autoridades locales para identificar cuál es la regla finalmente que hay que aplicar, cuál es la vinculativa, cuál es la voluntaria, porque además en esta complejidad se tomó la decisión en México desde el punto de vista constitucional de ocupar la vía de la recomendación y no entrar al sistema en materia sanitaria que dispone la propia Constitución. Y por tanto, lo que se han emitido son recomendaciones que hoy ya se aterrizan en los que todos conocemos como los semáforos epidemiológicos y que después cada estado lo fue adaptando. En concreto, podría decirles que a donde nos encontramos hoy, nos dimos cuenta que el turismo realmente es un fenómeno que ocupa hoy una prioridad, que desde la perspectiva regulativa se convierte hoy en un eje estratégico para que las actividades puedan desarrollarse y que hoy la regla sanitaria está en el centro toral de cualquier toma de decisión para los siguientes meses y años para el desarrollo de esta actividad que nos apasiona y que nos ocupa. No ha habido un solo país que no haya entrado a la emisión de reglas voluntarias obligatorias en materia turística, y solo por darles un número, México registró hasta el mes pasado, en tanto que se emitieron las regulaciones del Consejo Nacional, del Consejo de Salubridad General y de la Secretaría de Salud,
registró más de 1.300 ordenamientos de tipo voluntario y obligatorio que emitieron cada una de las entidades federativas y registró más de 380 acuerdos e instrumentos de orden federal emitidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Salud, por supuesto, como rectora, y sí también la Secretaría de Turismo, que emitió 2 lineamientos generales para disponer las medidas sanitarias básicas que cada uno de los prestadores de servicios turísticos que están regulados por la Ley General de Turismo debían atender cuando se determinasen los momentos de las aperturas, de la reactivación y de los relanzamientos. Todo este contexto es lo que tenemos hoy. Gracias, maestra. Vamos a dar paso al doctor Alfonso Cepeda. Doctor, si nos da su comentario, por favor. Claro que sí, muy buenos días a todos. Primero quiero comenzar comentando que hay un libro que me llamó mucho la atención, que se llama La ilusión del conocimiento. En él los autores aseguran que la gente sabe mucho menos de lo que se cree. El conocimiento se esparce y la gente se cree que sabe algo porque otros lo saben. Y parece ser que esto tiene una vigencia muy importante y sobre todo en el sector. Se sabía desde hace décadas que el mundo es una intrínseca y creciente cultivo o tiene una vulnerabilidad para las pandemias como la actual. Sin embargo, no se hizo caso a las advertencias. Se han perdido vidas, no por falta de conocimiento, sino por la complacencia de algunos políticos que no tomaron en serio las advertencias de los científicos. Esta pandemia tiene un impacto y un shock económico importante, entendiendo como shock como aquellas modificaciones que las relaciones macroeconómicas sufren, repercutiendo en situaciones como la pérdida de empleo y la disminución del consumo. La difusión y las primeras repercusiones del virus han surgido en los países de primer mundo, no mostrando en apariencia alguna una relación directa con la pobreza. Sin embargo, la pandemia ha agudizado las desigualdades en todos los continentes y en todas las sociedades, mientras los gobiernos han dejado sin protección a muchas personas. Esta pandemia ha permitido evidenciar nuestra profunda interconectividad, nuestra dependencia del libre movimiento de las personas y nuestra dependencia de China como fábrica del mundo. Los gobiernos en todo el mundo han implementado diversas acciones imponiendo medidas reactivas y de recuperación inmediatas. Adoptaron algunos con más rapidez que otros. Casi las mismas medidas, cuarentenas sociales y obligatorias y el cierre definitivo de fronteras y espacios aéreos y la suspensión de actividades laborales, festividades, reuniones sociales y festejos. Las afectaciones en el sector son de consideración, ya que existen pérdidas diarias. Por ejemplo, aquellas unidades o utilidades por habitación que no fueron vendidas, pues no pueden recuperarse después. La política toma un tono teatral donde el gobierno de forma diaria y acompañado del poder mediático, a modo de ritual, presenta todo un espectáculo centrado en la cantidad de infectados, de los decesos y los recuperados. Se anuncia una curva que nunca llega. Algunos gobiernos han priorizado la apertura de su economía muy pronto y experimentaron un aumento exponencial en la cantidad de casos, hecho que los ha llevado a cerrar prontamente su actividad productiva. Asimismo, otros gobiernos que adoptaron una cuarentena rápida hoy están sufriendo una crisis económica de la misma magnitud que las primeras. Los turistas extranjeros, los cuales en otras épocas eran objeto de admiración y también considerados agentes promotores del progreso y la civilización, después pasaron y se convirtieron a ser temidos, evitados y considerados huéspedes indeseados. Ahora nos encontramos en un punto medio. Sí los queremos y sí los vemos, pero nomás poquito. Y de pasada que nos dejen su dinero. Para el caso de México es importante señalar que el 23 de abril de este año se establecieron 39 programas prioritarios, de los cuales 19 corresponden al ámbito social y solo 2 afectan directamente el desarrollo de la actividad turística,
que son el número 17, el Aeropuerto General Felipe Ángeles, y el 32, el Tren Maya. Y todo parece indicar que seguirá en esa línea de las líneas prioritarias de nuestro país. La Organización Mundial de la Salud solicitó a nuestro gobierno mantener un flujo coherente de información relacionada con la pandemia del COVID-19 a través de su director ejecutivo. Esto nos habla un poquito de cómo estamos organizados. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, doctor. Le vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Graciela Cruz Jiménez, si nos ayuda, doctora. Doctora Graciela. Perdón, es que creí que en automático me iban a abrir el micrófono. Buenos días a todos. Antes que nada, agradecer este espacio para comentar sobre estos temas tan importantes que están presentes en este momento más que nunca en nuestro sector. Muchas gracias a todos. Bien, en esta primera intervención voy a tratar de traer a colación algunas cuestiones sobre las políticas y vincularlo con esta pregunta o con este diálogo respecto a cómo lo estamos enlazando a las cuestiones pues, legislativas, sobre las cuales pues, no soy experta, sino más bien en el tema de las políticas públicas hemos hecho algunos avances. Bueno, en primer término yo dejaría el planteamiento de que en el tema de las políticas públicas, para que un problema avance, el primer paso es que se le reconozca como tal, como un problema y sobre todo que se decida actuar sobre él. No sé si fue por la rapidez, por la sorpresa con que a todos nos tomó este evento, que siento que no hubo tiempo de generar un diagnóstico que nos permitiera conocer de manera integral toda la problemática que está ocurriendo. Desde mi punto de vista se están privilegiando algunos sectores y se están relegando algunos otros. Es algo que pues es muy común en esta área de políticas públicas, los ganadores y los perdedores, ¿no? Con ciertos temas y ciertas decisiones que se toman. Es decir, en este momento siento que se está privilegiando, sí, y es entendible, es hasta cierto punto justificable. Se está abriendo el apoyo, el diálogo, la discusión en torno a los prestadores de servicios turísticos, a los hoteles, a los restaurantes. Sí, ¿por qué? Porque no hay ingreso, se están dando estos cierres, afecta la calidad de vida de los empleados y por supuesto los intereses de los propios empresarios, pero reitero que desde mi punto de vista es una visión parcial, que además se están dejando de lado algunos otros elementos que ya se tenían ganados. Por ejemplo, la cuestión de no estoy viendo esta cuestión del rescate de los valores, la cuestión de la sustentabilidad, de cómo se está apoyando, y es algo que quiero retomar más adelante. Algunos otros sectores relativos al turismo rural, a las pequeñas colectividades, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que ha sido esta fuerza, este empuje de los grupos de mayor interés para el gobierno, los que han logrado que sus intereses, precisamente, sus argumentos se posicionen en la agenda pública. Ahora, ¿qué es lo que se ha estado haciendo en estos 6 meses? Yo me remití a buscar algunas cuestiones en mi estado, en el Estado de México. Sabemos que en general del turismo se le ha, generalmente, ya por fortuna no es tanto así, pero generalmente se le ha estudiado, se le ha analizado desde una perspectiva económica, ¿no? Todo es la derrama económica, todo es las divisas y demás. En ese sentido, en el Congreso Local del Estado de México también el centro ha estado en la reactivación económica. ¿Cuál ha sido la posición de las distintas fracciones parlamentarias? Que se requieren de medidas emergentes que atiendan esta situación extraordinaria. Y hay algunos puntos que ellos han planteado. Por ejemplo, ellos están en contra de un
hay una iniciativa más bien, perdón, de reforma al Código Financiero para que se reduzca la tasa del impuesto sobre el hospedaje de un 4 a 3% cuando ocurran ya sea desastres naturales, contingencias o emergencias como los estamos viviendo, que al menos este proceso o esta reforma considere 3 meses, ¿no?, posteriores a los sucesos. También otra medida es que de manera preferente se dé una tasa preferencial del 3% a los adultos mayores de 65 años y a los grupos de vacacionistas de entre 50 y 80 personas. Buscan hacer posible que el uso de los recursos del fideicomiso para la promoción turística, cuando ocurran emergencias como las señaladas, sean utilizados para otorgar financiamientos para la inversión y la reactivación de los establecimientos del sector. Ellos obviamente destacan todas estas cifras, ¿no?, que se han generado a partir del Centro de Investigación y Competitividad Turística, que nos hablan de una reducción de billones de pesos en el consumo turístico del país, que equivalen a una caída aproximada del 50% respecto a los ingresos del año pasado, y que los turistas y los hoteles continúan siendo obligados a pagar una contribución por los servicios de hospedaje, ¿no?, a pesar de esta situación por la que están atravesando. Entonces, este tipo de medidas, ya cierro, este tipo de medidas, estas iniciativas han sido remitidas a las comisiones para su análisis y dictamen, entonces solamente nos resta ver cuál será esta discusión que se dé en torno a ellas. Muchísimas gracias, doctora. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Mario Alberto Velázquez, si me hace favor, doctor. Sí, muchas gracias. Quiero agradecer a la MIT, quiero agradecer al doctor Jorge por invitarme, y a Jorge López y a la doctora Nora Bringas también por la invitación para participar. Muchas gracias. Pues yo quiero ver la cuestión de la normatividad desde otro punto, desde un punto de vista sociológico. Entonces, no el fenómeno en sí de la normatividad adentro, sino cómo la normatividad es parte de una serie de reglas y compromisos entre actores, de forma de relación entre las instituciones. Y en ese sentido, vemos las normas no en tanto su funcionamiento interno, sino cómo lo regulan, son una forma de poder, son una forma en que ciertos grupos operan su relación con los otros, y también cómo ciertos temas sociales son o no considerados importantes, o cambia, digamos, el estatus que le damos a ciertos asuntos. Creo que esto es importante porque ahora, dentro de la pandemia, me parece que un fenómeno general que sucedió y también, obvio, se reflejó en el turismo, fue el regreso de ciertos temas que, digamos, socialmente y en la creación de normas, habían estado ocupando un segundo lugar. Me refiero específicamente a la ciencia y el Estado. Antes de la pandemia, habíamos vivido un periodo donde, digamos, en términos políticos, habíamos vivido una especie de predominio de cierta manera de entender las relaciones entre los agentes, y donde el Estado mismo había cedido parte de su fuerza para dejársela al Estado. La pandemia volvió a mostrar la importancia del Estado, no solo como agente regulador, por ejemplo, de la venta de las vacunas, que vemos que ha habido una muy interesante y también difícil en términos económicos negociación sobre quién puede tener acceso a las vacunas, y el Estado también como gran agente que necesita darle a la gente las medicinas y la atención médica de estados que habían cedido. Entonces el Estado regresa a ocupar un lugar central en la formulación de las normas y la regulación de los actores. Esto va a ser importante para todos los sectores, obviamente incluido el turismo. De las normas de las que nos hablaba la doctora Rosario Graham, para la regulación es necesario que el Estado tome de nuevo esa fuerza que había perdido, porque sin duda el turismo era un sector donde el mercado tenía una fuerza superior a la del Estado en la regulación, al menos en los países en desarrollo. La otra, la ciencia. La ciencia, que era una forma de conocimiento que incluso estaba empezando a ser cuestionada. Tenemos a líderes como el presidente de los Estados Unidos que dudaba sobre el cambio climático. Tenemos a todos estos grupos que hablaban o no a favor de las vacunas, ¿no? Y también durante la pandemia, pues vimos este fenómeno creciente de gente dudando incluso de la existencia del virus, ¿no? Del coronavirus. La realidad de la pandemia pues volvió a poner a la ciencia como un elemento central para el funcionamiento
las sociedades. Esto me parece que es un primer marco que configura la relación entre las normas y las sociedades contemporáneas. Un segundo marco que a mí me parece que está funcionando, ya entrando más específicamente al problema del turismo y sus normas, es que, como bien explicó la doctora Rosario, todas las normas que se están dando han sido relacionadas a la salud, porque fue la salud la que se convirtió en este momento de la historia, digamos, el problema principal de la humanidad, ¿no? Salvar la salud y cuáles son las normas para proteger a la salud. En este sentido, esta respuesta yo creo que la podemos clasificar como técnica operativa. Es decir, todas las normas que se han dado han sido de tipo para que todos los sectores de la sociedad, ¿no? Llámese economía, llámese diversión, llámese turismo, llámese funcionamiento del mismo gobierno, empezaran a funcionar con una serie de normas técnicas operativas que regularan exactamente las formas de contacto entre los agentes, los lugares, los horarios, la distancia social con la que nos relacionamos. Esta forma de respuesta técnica operativa normativa que se ha dado al problema del COVID en todas las áreas de las relaciones humanas es lo que Agamben, un politólogo, llamaba los estados de excepción. Es decir, la respuesta de la sociedad mundial fue generar formas de comportamiento totalmente reguladas por un ente, en este caso el Estado, donde el Estado abrogó de nuevo la capacidad de decirnos a todos qué hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo, ¿no? Esto sí es un, digamos, momento en ese sentido en la normatividad de las sociedades modernas único. Nunca, excepto en las guerras, habíamos tenido estados que se abrogaban tal capacidad de limitarnos nuestras formas de actuación. En ese sentido sí es extraordinario, en tanto de la materia normativa, social, el momento de la pandemia. Ahora, otra cosa que mencionaba que también tiene que ver con estas relaciones normativas. Si lo dejamos para un segundo comentario, doctor, para que no nos come el tiempo, si me permite, pasar a la segunda ronda y lo tocamos en esta segunda ronda, si me lo permite. Claro. Como lo hemos estado viendo, estamos viendo un Estado mexicano que no ha actuado prontamente, que no ha tenido una respuesta pronta a un proceso legislativo que tampoco actuó prontamente, un sistema legal rebasado, que ya estaba mal, que no es de la pandemia, un sistema legal y de políticas públicas que no son evaluados por nadie, que son maquilladas. En ese sentido en el que estamos viviendo, la pregunta siguiente sería, ¿hacia dónde tenemos que caminar? En el entendido de que no son tiempos de post-COVID, son tiempos de COVID, son tiempos de contaminación, de contagio, tiempos duros. En ese sentido, ¿hacia dónde tenemos que caminar en la construcción de políticas públicas que aborden lo social, que aborden lo cultural, que aborden todos los ámbitos del turismo que tienen que ver con el turismo? ¿Y cuáles son las variables que tenemos que empezar a tomar en cuenta para construir este nuevo modelo? Doctora Rosario, si me permite usted, por favor. Gracias. Quiero retomar en el hilo lo que señalaba mi antecesor en relación a que debemos tener claro que en este momento, tiempo COVID aún, estamos viendo incluso las reacciones del mundo europeo a raíz del rebrote y de las medidas extraordinarias que están tomando hacia final de este año y que proyectan puedan seguir presentes en el primer trimestre de 2021. Creo que es importante en términos regulativos o en términos normativos como tener muy claro que el interés superior que se está protegiendo en este momento, el interés superior jurídico es la vida humana. Y como tal, al tener en el centro de la conformación de estas reglas el interés superior, la vida humana, todas las demás reglas tienen que, en consecuencia, seguir este mismo diseño. Sin embargo, y a pesar de que sea el Estado el que se abrogue la toma de decisiones, que es su responsabilidad,
en este momento, por lo menos en el diseño de Estado moderno que tenemos hoy, concebido con ese concepto, pues tiene que ser ciertamente el Estado, pero eso no limita que podamos hacer ejercicios plenos de algo que también se había venido incorporando en el sector turismo, pero que no había mostrado todo su rollo, que es la gobernanza. Es decir, en la construcción de estas reglas, no de los términos generales, que tienen que ser efectivamente puestos en la mesa, aprobados, que hay todo un tema sobre la oficialidad de muchas de las normas y lineamientos que se publicaron a nivel federal, pero vamos a partir de la buena fe de que estas reglas generales ahí están puestas. Las más completas, creo yo, fueron las que emitió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el mes de mayo y que aún están vigentes y que han alimentado los demás despliegues de regulación. Es importante, creo yo, que en este momento todavía COVID, a nivel local y a nivel regional, sí se construyan las regulaciones de carácter más técnico y operativo con la coparticipación de los diferentes agentes y actores que son parte de la regla y que además son los destinatarios de la misma, ya sea desde su aplicación o desde su cumplimiento. Y además es un momento de revisar si una serie de regulaciones que fueron publicadas, que hoy se encuentran incluso vigentes, deban transformarse a normas de orden obligatorio o deben permanecer como normas de orden voluntario. Me parece que además es un momento clave para el turismo por lo siguiente. Siempre se revisa cuando se quiere hablar de regulación de la Ley General de Turismo. Su composición está en respuestas y soluciones en la Ley General de Turismo. Y la pandemia nos ha mostrado en la actuación cotidiana del Estado que las reglas para el turismo están ahí, pero sobre todo en otros ordenamientos. Hoy deberíamos de estar revisando ya la Ley General de Salud, la Ley Federal del Trabajo, la Ley en materia migratoria, la Ley de Puertos, la Ley marítima. ¿Por qué? Porque todas las relaciones a las que se referían mis antecesores de los agentes que se involucran en estas actividades están puestas ahí. Y estas reglas también tienen que ser revisadas. Si bien y sin perder de vista que la pandemia, como ya decíamos, con todos sus efectos, habiéndose, como ya también se mencionó, conocido que era posible que esto ocurriese, hay documentos de la Organización Mundial de la Salud publicados en los meses de octubre de 2018, en donde ya avisoraban la posibilidad de la presencia de una pandemia y de un fenómeno de estos alcances. Pero ciertamente siempre la inmediatez nos gana y la cotidianidad nos impide planear de mediano y largo plazo, incluso la construcción de las normas. Estos ejemplos que nos daba la doctora en relación a lo que quiere hacer el Congreso Local del Estado de México en términos financieros, que ese es otro paquete, pero tendría que estar articulado desde la visión de un nuevo modelo de gestión del turismo, porque lo que me parece que está ocurriendo son construcciones aisladas para resolver, claro, los problemas que se enfrentan hoy, y sin embargo no hay esta articulación que nos permita darnos cuenta que desde, por lo menos mi perspectiva, el turismo debe cambiar y entender que la recuperación, lo han dicho las instancias especializadas en el mundo, no se estará dando hasta entrado el 2025. Y por lo tanto, todos estos años que tenemos por venir, tenemos que entender que este fenómeno va a estar con nosotros hasta en tanto hay un medicamento o una vacuna, y que la regulación que va a dar estas maneras de convivir a los actores y a los agentes, pues tendrá que basarse en disposiciones que es de interés de todos. Creo yo que por lo menos los mínimos sean obligatorios y que el despliegue a nivel local y regional sea una responsabilidad de los estados y los municipios de la mano con los actores privados, que permita generar algún nivel de equilibrio en los tiempos que vienen, porque me parece que además de la vida humana tenemos otros factores y otros fenómenos como es el de la salud mental, el de la conservación de la planta laboral, el de la corresponsabilidad y la solidaridad en términos de mantener la actividad turística presente con turismo nacional o con turismo internacional. Creo que el nacional será el que va a dar la cara, por ponerlo de alguna manera, para poder transitar estos fenómenos. ¿Estamos atrasados en regulaciones? La respuesta es sí. ¿Sucedió solo a raíz de la pandemia?
No, ya teníamos, digamos, una deuda regulativa, dada su complejidad, que era necesario que se hubiese revisado de manera constante, pero que hoy deberíamos de estarlo haciendo desde el punto de vista de orden legal, incluso orden constitucional, orden legal, orden reglamentario, hasta llegar, creo yo, a las normas oficiales mexicanas que hoy están vigentes para el sector turismo, y de las normas mexicanas que, como ustedes saben, ante una nueva ley de infraestructura de la calidad derivada de la entrada en vigor del TEMEC, pues presenta otros escenarios muy diferentes en donde creo que tenemos que darle una visión más humanitaria y más comprometida, yo hablo de turismo comprometido, a la manera de la construcción de las reglas. Muchas gracias, maestra. Vamos a ceder, a cambiar un poco el orden al doctor Mario para que nos complemente el comentario, por favor. Sí, para seguir el hilo, yo creo que yo lo veo un poco distinto, pero en realidad complementar un poco a lo que acaba de decir la doctora Rosario. Me parece que justo lo que yo trataba de explicar es que estas respuestas técnicas operativas en términos de relaciones de grupos, lo que estamos haciendo es de alguna manera decir que el orden, digamos, de las relaciones sociales, de los núcleos de poder están bien, y entonces lo único que falta es volver a adecuar las reglas a lo que está pasando ahora, pero entonces seguir las cosas tal como iban. Y uno de los problemas del turismo y de la sociedad actual era justamente, el turismo ya traía lógicas de problemáticas ambientales, de pobreza, de desigualdad anteriores a la pandemia, que me parece que con la pandemia se han agudizado y mostrado, digamos, mayor en su complejidad. Entonces, el pensar que es hacer reglas generales, iguales y homogéneas, la solución, me parece que no, justo me parece que es lo contrario. El turismo debe de cambiar de lógica, de normas desde las políticas públicas, y entonces, en lugar de tener como agente, ya esto me refería yo de la normatividad desde lo social, en tener lugar como agentes o el único agente a los turistas y a la movilidad entendida como bajar la dificultad, digamos, de viajar, ¿no? Cómo los dos cuerpos pierden, son más rápidos y hay menos fricción. El turismo debe de tomar a nuevos agentes como partes centrales para reconstruirse. Por ejemplo, la pobreza. El turismo debe de ser no solo una política para que los turistas lleguen a nuestras playas o nuestras ciudades, sino debe de ser prioritariamente una política para que los lugares donde se desarrolla el turismo, la gente tenga mejores niveles de vida. Es decir, efectivamente la gobernanza, como bien señaló la doctora Rosario, pero también el problema de la pobreza y la sustentabilidad, no solo entendida como este complemento de vamos a poner unas cositas verdes por ahí y una plantita de desechos y ya, ¿no? Sino verdaderamente la sustentabilidad como un eje normativo del funcionamiento de relaciones entre grupos. Sabemos que los turistas gastan 4 veces más agua, que desechan 2 veces o 3 veces más desechos que los hacen en su casa. Esto tiene esta lógica de el turista como estas hordas doradas de las que nos hablaban antes, que llegan y destrozan a donde va, tiene que cambiar, y donde puede cambiar es a partir de las normatividades y regulaciones de las políticas públicas. Creo que un grupo, para cerrar, dejar a los otros hablar, que es central en esto es el emprendimiento local, que es un tema que está ahorita en boga en Europa. Cómo los emprendedores locales pueden ser agentes que cambien no solo el funcionamiento del turismo, sino la normatividad desde lo local para generar nuevas formas de relación entre los grupos y entonces transformar una lógica que iba desde la lógica del consumo de la que nos hablaba Bauman hasta esta lógica del desecho de las cosas, ¿no? Y entonces los agentes locales, el emprendedurismo local, como un nuevo eje para el desarrollo de las normas y relaciones en el turismo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor. Damos la palabra a la doctora, a la doctora Graciela, sí, en este comentario, por favor. Sí. Muchas gracias. Perdón, sí, sigue usted, perdón, sí, adelante. Está bien, gracias. Bueno, la actualización del marco regulatorio, como todo proceso, requiere, en mi opinión, que bajemos hacia un esquema más horizontal.
hacia las necesidades de quienes están viviendo en carne propia las problemáticas y en quienes finalmente repercute de una manera más sentida todas esas decisiones que se están tomando, ¿no? Todas esas acciones que se están llevando a cabo, como comúnmente lo denominamos, desde el escritorio, desde una óptica vertical o de arriba a abajo. Por tanto, considero que en primer término debe existir un auténtico acercamiento, es decir, que no sea un acercamiento simulado ni con fines partidistas de los integrantes de las comisiones legislativas hacia quienes están ellos representando, ¿no? En sus respectivos distritos, para que conozcan de cerca cuáles son las necesidades, cuáles son sus inquietudes y también cuáles son sus propuestas, porque son ellos quienes están padeciendo estos problemas que se están generando a partir de esta situación. Y de esta manera considero que sus propuestas también podrían tener mayor éxito en el sentido de que cuando emergen de estas personas que son las más vulneradas, pues también generan un sentido de mayor corresponsabilidad porque se las apropian. Recuerdo que hace más de un año participé como moderadora en una mesa de trabajo de los foros de consulta para la nueva Ley de Turismo Sustentable y Desarrollo Artesanal del Estado de México. Cuando teníamos esta plática con los artesanos, cuando se armaron estos pequeños grupos en las mesas de discusión, pues en primera muchos de ellos no sabían ni a qué iban, sinceramente. Había digamos, una falla desde la forma de convocarlos. Nosotros sabemos que desgraciadamente muchas veces se malinterpretan los sentidos de cuando se convoca a algunos grupos para ciertos eventos. No se sabían cuáles eran los fines que perseguían estas consultas, entre muchas otras deficiencias que tuvieron estos ejercicios. Y cuando ya se promulgó esta ley, pues vimos que no incluía varios de esos aspectos que nosotros pudimos captar cuando estuvimos platicando con estos grupos. En ese sentido, no sería el primer ejercicio que por desgracia se hace con fines de legitimar, ¿no?, ciertas decisiones que ya están tomadas en cuenta. Yo no me atrevería a afirmarlo porque no tengo los elementos para hacerlo, pero posiblemente ya era una ley que estaba pues formada, dada, ¿no? Y solo era una forma de legislar. Ahora, en suma, ¿qué es lo que yo estaría proponiendo? Que en acompañamiento con los distintos sectores pudiera en primer término posicionarse en la agenda como un asunto de interés colectivo, a partir, como yo lo decía al principio de mi intervención, en un diagnóstico más integral sobre la problemática, sobre la situación, y que se reconozca esta multidimensionalidad del turismo, y que a partir de este diagnóstico se identifiquen sí cuáles son los riesgos, pero también cuáles son las oportunidades por regiones. Ya lo decíamos, que no es la misma situación en un lugar que en otro, ¿no? De esta forma podríamos generar una política que fuera diferenciadora, con estrategias propias, como tradicionalmente ha sido pues el error, ¿no?, con el cual se ha actuado, que se trata de adaptar, que se trata de, para los distintos destinos, aplicar una política de manera pues homogénea, cuando ya realmente más bien tendrían que estarse adaptando a las realidades. Otra cuestión es que con base en estos acercamientos se pudieran generar paquetes de proyectos legislativos que estuvieran tomando en cuenta estas cuestiones, ¿no? Y que los congresos locales empujaran, entre otras medidas, para la obtención de recursos emergentes para atender esta situación. Y sobre todo que fueran dando seguimiento y acompañamiento a estas acciones, y que como parte de ello, que también los grupos parlamentarios pudieran reforzar estos exhortos a los gobiernos estatales y a las distintas dependencias para que también intervinieran, ¿no?, cada uno a partir de sus
de sus propias áreas para atender a los grupos más vulnerables. Yo pienso que es eso, que en primer término se tienen que escuchar de manera real las necesidades y actuar en ese sentido. Gracias, gracias, doctora. Doctor Alfonso Cepeda, si nos hace el favor con su comentario. Gracias. La pandemia ha sacado a la luz la compleja interdependencia entre los sistemas que determinan la vida cotidiana. La salud, la política, la economía, la tecnología, el medio ambiente, la educación, el gobierno, la ingeniería, el transporte, los sistemas alimentarios, los sistemas de comunicación. Por lo tanto, es erróneo pensar que el problema quedará resuelto simplemente con intervenciones en la salud, como una vacuna, o nuevas medidas de salud pública, o nuevos comportamientos higiénicos y tratamientos efectivos. Por otra parte, es necesario destacar dos aspectos, hechos dolorosos, pero patentes, que han quedado patentes por el coronavirus. Uno es la centralidad social del trabajo invisible de cuidados y su desigual distribución por género, edad, etnicidad y otras categorías sociales. El otro es que la desigualdad social y las diferencias de clase y de capital, hablemos del capital económico, social, educativo, que generan consecuencias muy dispares, tanto por ser determinantes sociales de la salud, como por las formas de enfrentarse al cierre de escuelas, el teletrabajo, el e-learning y las clases por televisión. La reducción en la demanda efectiva se explica por la desarticulación de las cadenas productivas, el aumento del desempleo, el desplome de los ingresos de los hogares y el aumento de la pobreza. Por todo esto será necesaria una política de empleo diferente, dadas las condiciones que está creando esta pandemia. La invasión de la naturaleza por prácticas sociales erróneas, el debilitamiento de los sistemas de salud por un modelo económico ya conocido por todos, la fácil difusión del virus por la globalización nos obliga a repensar por una parte en la revisión y evaluación permanente, sistemática, con oportunidad de cambio, modificación, corrección, adecuación, del desempeño tanto de los políticos como de las políticas, en donde se pudiesen considerar a lo mejor indicadores como productos, cantidad, calidad y costos. Otro indicador podría ser la eficiencia, el producto-costo, o la productividad, producto-insumo, el logro de los objetivos, resultados intermedios, resultados finales. Efectividad, ¿cuál es la real contribución de estas políticas y de los políticos? El costo de efectividad, los resultados. Hasta ahí mi comentario. Gracias, doctor. Te agradezco bastante. Retomamos el comentario de la maestra Graham, el hecho de que la normatividad federal no ha estado a la altura desde hace tiempo y en estos tiempos ha sido peor. Se requiere, sí, efectivamente, un análisis integral de la norma jurídica y de las políticas públicas, una revisión constante. Como bien dijo el maestro Mario, hay una falla en las relaciones sociales, hay que adecuar nuevamente las reglas de otras maneras, pero esta crisis sanitaria nos ha traído muchas crisis, pero una de las más graves que vemos es la crisis de confianza hacia los gobiernos federal, estatales y municipales. Es claro que ellos, en lugar de estar pensando en atacar de fondo los temas, se están pensando y están sus ojos puestos en el proceso electoral del próximo año, en uno de los procesos electorales más grandes en la historia del país, pero que no se está resolviendo el problema del empresario de la esquina, del comerciante en pequeño, del agricultor. Se está pensando en voltear hacia los espacios rurales como nuevas formas de turismo y en donde puede ser, si no se tienen políticas y reglas claras, generar el mismo caos que se ha estado generando en las ciudades. Ante esto, ¿cuál es entonces el trabajo desde lo local? La legislación federal y las políticas públicas federales ya tienen que pasar a ser solamente una manera de construir las estatales y las locales. Los perfiles de los legisladores y de quienes construyen políticas públicas no es el más adecuado. Estamos hablando ya de modificaciones constitucionales, estamos hablando ya de
de una transformación completa de las leyes, de las políticas públicas, porque a nivel local no se tienen respuestas, y es donde las respuestas se quieren, es donde está el prestador de servicios turísticos, es donde está la señora que vende tacos en la esquina al turista, es las personas estas las que no tienen respuestas y las que están sufriendo los procesos de pandemia, los procesos de encierro y todas estas crisis. ¿Cómo ven a nivel local esta situación de la pandemia? Y les pido al público que está con nosotros amablemente vaya preparando sus preguntas. Vamos a ver de acuerdo al número de preguntas si las hacemos vía chat o las hacemos abriendo el micrófono, pero vayan preparando sus preguntas a través del chat. Vamos a empezar esta vez con la doctora Graciela. Si nos permite, doctora, lo vamos a hacer más breve para ver si alcanzamos un buen puño de preguntas. Sí, ok. Bueno, aquí quiero hacer alusión a algo que comentaba, doctor, respecto a esta cuestión electoral. Bueno, sabemos que aquí el Estado de México, por su concentración poblacional, pues es un foco muy importante que está en la atención del electorado. A finales de septiembre hubo una recomposición en el gabinete del gobierno del Estado de México y bueno, se dieron ciertos nombramientos y me llamó la atención de que tradicionalmente, más o menos como de 15 años para acá, quienes habían ocupado la Secretaría de Turismo eran hijas de exfuncionarios del Estado de México, de exsecretarios, diputados y demás, pero casualmente ahora se nombró a Marcela González Salas. Es una política de tradición, y al igual que este nombramiento en la Secretaría de Turismo, se dieron otros en distintas áreas, en que, pues bueno, más que una recomposición con fines que fueran encaminados a mejorar la efectividad de estas áreas, realmente pues se está viendo un claro sesgo político partidista. Entonces, aquí es como vemos una vez más que pues, son otros intereses, ¿no?, los que van prevaleciendo y que efectivamente es ahorita lo que está primando. Ahora, el tema de lo local, efectivamente yo creo que es uno de los grandes pendientes, porque como lo mencioné, son los destinos tradicionales sobre los cuales está puesta en este momento la atención. Veía, por ejemplo, una información de que a final de año Cancún va a recuperar el 100% de su ocupación y de su actividad. Sin embargo, pues un poco en broma aquí en Toluca, la capital del Estado de México, se dice que por las únicas dos cosas que es conocida es por el Cosmovitral y por el Nevado de Toluca. Hace no mucho, hace un par de semanas, yo platicaba con don Bernardo, el administrador del Nevado, y me decía que no hay lineamientos para la apertura del Nevado, que es uno de los principales atractivos. Pasa lo mismo con los santuarios de la mariposa monarca. Paradójicamente son estos espacios, bueno, la actividad turística se impulsó, entre otros aspectos, en estos espacios para frenar el abandono sobre todo de los hombres, ¿no?, y de los jóvenes hacia otros sitios, que se arraigaran, y a la vez evitar algunos de los problemas sociales que surgen a raíz del regreso principalmente de Estados Unidos, de los padres de familia, los jefes de familia. Entonces, no hay una política clara, no ha habido un pronunciamiento de CONAMP respecto, bueno, ¿qué se va a hacer? El santuario tiene su mayor afluencia turística ya en los meses venideros. No veo ahí políticas, no veo estas cuestiones de que sean esos actores más locales, más de piso, como se le podría decir, sobre los cuales estén orientadas las políticas, ¿no? Ahora, ¿qué se necesitaría hacer? Reitero, es escucharlos, darles acompañamiento, pero sobre todo también aprovechar sus capacidades, ¿no? Sus capacidades no sé, de gestión, del uso de los recursos. La doctora Rocío Serrano, que seguramente varios de ustedes conocen, habla del término intuitivo racional de este tipo de actores, que lo que a nosotros nos lleva años aprender en las aulas, ellos lo saben de una forma directa, ¿no? Con este contacto que tienen con sus recursos, con sus cuestiones culturales, y que se han puesto, bueno, desde hace unos años se han puesto a servicio del turismo.
Entonces, ¿dónde están esas políticas, no? ¿Dónde está ese acompañamiento, ya no el acompañamiento en primer término, ¿dónde está esa escucha a estos actores, ¿no? Que yo creo que al igual que en muchos otros sentidos, pues han sido desprotegidos de estas políticas que en estos momentos estamos orientando ya a otros niveles más, que nos, bueno, dejan más recursos, ¿no? Que son más visibles. Y yo creo que en ese sentido también ellos deben desplegar sus capacidades pues para ser escuchados, para ser, yo lo reitero, para que un problema se posicione en la agenda, llame la atención y atraiga recursos, pues tiene que ser visible. Y en la medida que no se les escuche, que no se les atenda, pues van a seguir siendo invisibles. Gracias, doctora. Damos el micrófono, abrimos el micrófono para el doctor Mario Alberto. Por favor, doctor, a ver si nos hablas un poquito más fuerte porque nos dicen que se oye muy despacio. ¿Abres tu micrófono, por favor? Sí, ya. Sobre las medidas. Por ejemplo, aquí en algunos estados del centro del país, me parece que hubo dos tipos de respuestas desde lo local. La respuesta oficial, lo que decían que pasaba, y la respuesta pragmática. En muchos municipios, sobre todo yo fui a varios pueblos mágicos o traté de pasar a varios pueblos mágicos, y en realidad hubo mucha permisividad, por ejemplo, para los hoteles, ¿no? Los hoteles siguieron operando, dejaron que entrara la gente con reservaciones, aunque estaban cerrados los municipios, se les dejó pasar a la gente, la policía dejaba pasar a los que tenían, digamos, reservaciones en los hoteles. Entonces hubo, pues, digamos, cierta permisividad, justo tratando de evitar que estos lugares entraran en gran crisis. Creo que como dijo el doctor Jorge López al inicio, va a ser muy interesante analizar todavía en este periodo, que efectivamente todavía no salimos de la pandemia, cómo ha sido diferenciado el efecto rural-urbano en la pandemia, en lo turístico, pero también para los que son dueños de los lugares donde trabajan y los que estaban rentando, porque hubo pues muchos que tuvieron que cerrar por las rentas y los pagos. Me parece que eso por un lado. Y por lo otro sector que debería de volverse parte de las políticas, como dije, no solo el emprendurismo, pero también la cultura, porque como bien sabemos, la cultura en la cuestión del turismo se volvió como una nueva fase de la explotación, digamos, para usar la vieja terminología del capitalismo, ¿no? Ahora ya no solo explotábamos a nosotros mismos trabajando, sino nuestra cultura como cosa que vendemos. Y Pueblos Mágicos era un gran ejemplo de eso, cómo en lugar de financiar y apoyar a la cultura, pues solo se buscaba explotarla y el resultado fue una homogenización y desaparición incluso de tradiciones por el programa Pueblos Mágicos. Me parece que una forma, entonces, regresando al tema del que estábamos hablando, pues sería que la cultura se volviera uno de los centros de las políticas de turismo en México, pero no solo en el sentido de promoverlas, sino fomentarlas, es decir, que el dinero de turismo vaya también para que los emprendedores culturales locales puedan desarrollar su cultura. Me parece que ya para cerrar en ese sentido, es muy interesante pensar la normatividad no solo como un eje técnico de funcionamiento de las sociedades, sino también político. Y entonces retomar, no estoy diciendo que copiemos, no quiero que se malinterprete, pero cómo Cuba ha usado el turismo como una estrategia política para sus fines, y nosotros al turismo no lo hemos sabido usar como una estrategia política de nuestros fines, por ejemplo, de la preservación de nuestra cultura, no de la explotación de nuestra cultura, sino de la preservación de todos esos creadores que solo son usados como vendedores. Entonces, ¿cómo cambiar la lógica del turismo para volverla una cuestión de promoción, ya no solo de hoteles, sino de actores culturales? Me parece que sería una de las estrategias inmediatas con la que podríamos cambiar la lógica del turismo en este país. Muchas gracias. Perdón. A la maestra Rosario, ¿nos hace favor continuar con su comentario? Yo quisiera retomar o intentar resumir de lo que he estado expresando lo siguiente.
Creo que desde el punto normativo, más allá del primer nivel que tiene que ver con la concepción de un modelo normativo, ¿no? Sino digamos después, que por supuesto no descarto que el otro también tiene que ser evaluado, analizado y valorado. Hoy tenemos un sistema constitucional que implica una república federal, esto implica que hay distribución muy clara de competencias entre lo que le toca hacer a la federación y lo que le toca hacer a los estados y a los órdenes municipales. Creo que esa primera regla me parece que tenemos que tenerla muy presente, sobre todo cuando intentamos homologar o alinear nuestro modelo normativo jurídico con otros modelos del mundo que son estados centrales o que tienen otro nivel de construcción jurídica. Yo sin calificarla, solamente quiero poner aquí lo que tenemos hoy y cómo podemos enfrentar con lo que tenemos hoy. Dos, México tiende técnicamente, y me atrevo a asegurarlo, a pensar que los marcos normativos, llámese de constitución, ley, reglamentos, lineamientos, ordenamientos, se construyan como si fueran discursos aspiracionales. Y creo que ahí es donde hay una gran confusión. Por supuesto que tenemos muchas aspiraciones que deben traducirse en programas y planes de desarrollo, planes de gestiones locales. Ese es su contenedor técnico adecuado. Pero no podemos establecer en las leyes, por eso las leyes en los países europeos, incluso, déjenme decirlo, he visto modelos africanos, las normas generales son eso, son normas generales que establecen los parámetros del funcionamiento jurídico. Entonces, México tiende a hacer regulaciones que tienen 1000 artículos porque queremos poner en la ley exactamente todo lo que queremos decir, expresar, manifestar, y pensamos que traduciendo en la norma general esa aspiración de modelo social, político, las cosas van a suceder. Entonces, le distorsionamos los instrumentos jurídicos y cuáles son sus objetivos. Y eso lo único que me parece a mí que genera es una gran confusión, tanto para el que aplica la norma, al que le toca hacerla y al destinatario. Dos, y otro punto que quiero traer también a la mesa. Y aquí hay un ejemplo de lo que decía la doctora. Estamos muy preocupados en las estructuras de reapertura. Y a la hora que se dice, pero ya se va a abrir el Nevado de Toluca, ¿quién tiene que hacer las reglas de la reapertura? ¿Quién nos va a guiar en qué es lo que se permite y lo que no se permite? ¿Quién nos va a determinar cómo se van a incorporar estos actores locales en su desarrollo? Y entonces todo el mundo se le olvida o nos olvidamos de identificar que hay claramente esquemas de distribución de competencia. Distinto es que asumamos que no nos toca hacerlo, porque ser autoridad tiene un costo y este costo tiene consecuencias. Si las autoridades tienen claramente establecidas en la ley orgánica, bien o mal, qué es lo que les toca hacer. Y me parece que es momento también de que nos debe llevar a la reflexión de ser firmes en términos de saber que sí hay claramente definido, por lo menos a nivel general, qué es lo que nos toca hacer. Hay a quien le toca construir el análisis, hay a quien le toca redactarlo, hay a quien le toca construir la norma, hay quien le toca aplicarla y quien le toca cumplirla. Otro aspecto importante que ha sido ya abordado por la OMT y por los diversos países es algo que mencionaban todos los expositores, que tiene que ver con las responsabilidades del turista. Y me parece que en este momento es bien importante abordar tanto las responsabilidades que tiene el prestador de servicios, la autoridad como el ejecutor de las normas, pero también el turista. El turista también, la pandemia nos ha mostrado que además de derechos debe tener obligaciones. Y estas obligaciones tienen que estar relacionadas con una serie de respetos del entorno y del espacio donde se desarrolla el turismo. Y para finalizar diría, a mí me parece que el turismo tiene ciertamente que redimensionar la forma en la que venía operando, la forma en la que venía gestionándose, y debe entender que esto que pasó con la pandemia, que además va a tomarnos mucho más tiempo, su presencia con nosotros, y esto nos debe obligar a generar estos instrumentos, ya sean normativos, jurídicos, ya sea de política pública, ya sea de análisis para enriquecer la toma de las decisiones en estos otros dos niveles, e identificar con hallazgos muy concretos de 10 grandes acciones que nos permitan intervenir
para reorientar lo que la actividad está haciendo para México. Yo soy de las convencidas, y hay modelos también en el mundo, hay países donde la autoridad turística a nivel de dependencia no está presente, es decir, no hay secretarías de turismo federales ni estatales. Lo que hay sí son reglas muy claras de qué es lo que le corresponde hacer a cada quien, y las demás instancias operan lo que les toca. Hay otros países donde las secretarías están presentes y son necesarias, pero también habrá que decirlo, hay modelos diferentes que valdría la pena explorar para que la norma turística no solo esté presente en la Ley General de Turismo, y en esto insisto muchísimo, porque los legisladores federales y los locales tienden a ello, sino en los demás ordenamientos que dispone la materia de como se hablaba aquí, el tema de cultura, el tema de sustentabilidad, pero de manera transversal, no solo como un componente o un producto. Debo decirle, doctor, que a mí me tocó ser parte de la creación del modelo de pueblos mágicos cuando nació. Y uno de los grandes objetivos, o lo que se pretendía con ello, era justamente traer al centro del análisis el cómo esas comunidades tienen el valor en términos de su identidad cultural y de la aportación a la humanidad, y cómo conservar todo ese bagaje que construye la identidad de lo que somos. Y que por tanto ese programa lo que tenía era por objetivo darle una alternativa de vida y de sostenimiento a estas familias que en el día a día, más allá de los análisis que hagamos, tienen que llevar recursos a su casa. Es evidente que los presupuestos, los programas, los proyectos regularmente ponen al turismo en un nivel distinto, salvo entidades, y no porque trabajen ellas, que tiene sus grandes retos y desafíos, entidades como Quintana Roo, en donde efectivamente el turismo ocupa una prioridad estratégica de su desarrollo, pues evidentemente que las políticas públicas, como el reciente programa que fue emitido, pues tienen retos, porque además hay una serie de impactos que ya fueron generados, que ya están ahí presentes y que tenemos que convivir con ellos de la mejor manera posible. Pero creo que también tenemos que ser cuidadosos en cómo el turismo tiene que tener esta trazabilidad frente a todas las actividades, pero tampoco nos pueden poner la carga de resolver todos los problemas, como si el turismo también en sí mismo fuera un fenómeno que, bueno, pues sabemos que masivo está desde los 70s, pero que también se ha transformado y ha evolucionado, y que por lo tanto el turista y el empresario tendrán que sostener nuevas maneras de gestión y nuevas maneras de entendimiento. Porque, insisto, okay, la regla sanitaria estará muchos años entre nosotros, y yo solamente invitaría a los legisladores o a quienes sean ejecutores a que revisemos lo que nos toca hacer a cada uno, y sin más lo hagamos. Gracias, maestra. Les voy a pedir a los ponentes, por favor, si leen las preguntas, mientras hay una para la doctora, para la maestra Rosario, hay una para el doctor Mario Alberto, y si me permiten la primera de Marta Angélica Guerrero, a ver si la doctora me ayuda a resolverla, mientras escuchamos el comentario del doctor Alfonso Cepeda. Adelante, doctor. Gracias. Yo solo voy a agregar algunos puntos a lo que han dicho mis compañeros. Preciado nos señala que las epidemias materializan las obsesiones dominantes en la gestión política de la vida y de la muerte. Así, cada sociedad puede definirse por la pandemia que la amenaza y por el modo de organizarse frente a ella. Como comentábamos anteriormente, la difusión del virus está arrojando a la luz sobre las desigualdades en riqueza y oportunidades, las necesidades de cada región y de cada localidad que necesitan ser atendidas. Agregando a lo que menciona la doctora Rosario, es que en esta distribución de competencias faltó el acompañamiento en la preparación. Les dimos las competencias a los municipios y a las localidades, pero jamás hubo el acompañamiento de la preparación. Considero que una vía para resolver todo este problema tan complejo tendrá que ser el trabajo desde lo local. Debe ser con la participación ciudadana, la participación de las organizaciones civiles, el papel tan importante que juega la educación, pero sobre todo
la importancia del papel de las instituciones educativas en la solución, en la discusión, en el análisis de estos problemas. Hasta ahí mi comentario. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a las preguntas rápidamente. La primera, para a ver si me ayuda a contestarlo la doctora Graciela de Marta. ¿Creen que sería el mejor momento para que resurgiera o se buscara una nueva forma de implementar el turismo local y promover los municipios? Doctora Rosario, Graciela, si nos ayuda. A ver, ¿me la repite, por favor? Porque no escuché bien. ¿Creen que sería el mejor momento para que surgiera o se buscara una nueva forma de implementar el turismo local y promover a los municipios? Sí, definitivamente yo creo que esta situación es un parteaguas. Se ha dicho reiteradamente que de esto debemos aprender, de esta situación debemos aprender, porque si no, de nada sirvió, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente sí es el momento para poderlo hacer y que ellos, bueno, estoy hablando de estos grupos locales, también puedan alzar la voz. Creo que en estos momentos están dadas las condiciones para que puedan ellos hacer valer su presencia con propuestas muy puntuales también, generadas, como lo decía, desde este saber de que ellos lo tienen muy por supuesto, muy propio, y que vayan formulando. Yo en ejercicios que he hecho con trabajos en comunidades, cada vez es más frecuente que haya los chicos que fueron a estudiar a la universidad, que incluso ante la propia comunidad tienen un lugar pues como de mayor respeto, junto con todavía, por fortuna, con la gente grande. Entonces yo creo que si conjuntamos todos esos elementos, sí podríamos en este momento impulsar desde lo local algunas propuestas en materia turística. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos 2 minutos para la respuesta de la maestra Rosario a la pregunta del querido maestro Alfonso Jiménez. Se la leo muy rápidamente. ¿Cuál es la razón por la que el SAT, las actividades turísticas, tienen tan poca participación? Además de ello, los convenios promovidos en el ámbito de la OMC para evitar la doble tributación, para que permita a muchas empresas extranjeras pagar impuestos donde ellos lo deciden y donde más les convienen. Ello hace que no solo sea mínimo lo que pagan, sino que además parecería ilegal. Ello significa que en la realidad estaremos subvencionados al turismo, en particular al extranjero, y los recursos siempre se demandan hacia los municipios y hacia los estados. De ahí la pregunta, ¿para qué queremos al turismo y qué debemos hacer para lograrlo? Maestra Rosario, por favor. Bueno, en 2 minutos es una pregunta bien compleja, Alfonso, en relación a la materia fiscal y de la política fiscal financiera internacional. Lo que sí es cierto es que lo que sí creo que es importante determinar acá es que uno de los grandes temas y que hoy está siendo analizado es justamente la distribución de los ingresos de orden federal, estatal y municipal, porque efectivamente los municipios reciben, es el principal actor político que tienen frente al usuario de los servicios, al destinatario de la norma, es el agente político más cercano, y regularmente los municipios son los que tienen menos instrumentos y en ocasiones menos recursos. Ahora bien, es cierto también que el tema de orden de la doble tributación, la OMC dio marcos referenciales, pero se trata de instrumentos bilaterales o tratados bilaterales, que lo que permite es que cierto monto o porcentaje de las ganancias vaya al destino donde la empresa está establecida y donde tiene, digamos, su régimen fiscal originario. Esto no implica que las empresas no tuvieran que pagar impuestos u otro tipo de contribuciones en el lugar donde están operando. Digamos, la federación o los estados tienen, digamos, tienen facultades para poder establecer contribuciones de otro tipo e incluso incrementar estas contribuciones
o revisar los niveles de distribución. Por lo tanto, me parece que como parte de este nuevo análisis que se está haciendo del marco federal, que está fijado a través de los convenios de coordinación fiscal administrativa, que hoy está siendo revisado por algunas entidades, pues debería de haber, creo yo, y es una propuesta interesante, una mesa en que solo se revisara el tema de tipo turístico. Lo que pasa es que en la agenda, digamos, del SAT y la manera en que está diseñado el sistema, el turismo no aparece como un sector integrador, sino está redistribuido en términos de las categorías de INEGI, y por lo tanto, al momento de contabilizarlo, no siempre es fácil. Pero creo que sí valdría la pena establecer una mesa de trabajo en el marco del análisis del sistema federal financiero para identificar dónde pudiéramos poner énfasis y sugerir las reformas. Déjenme darle un dato muy concreto para terminar con esto. En el nuevo, ustedes saben que ayer se presentó todo el paquete fiscal y la miscelánea, tanto la miscelánea fiscal como la ley de distribución y de responsabilidad hacendaria municipal, como la ley federal de derechos. La ley federal de derechos pudiera ser un instrumento interesante por virtud del cual se etiquetaran o se pusiera destino específico a ciertas contribuciones que ahí se fijan, que en lugar de llegar a la federación pudieran llegar a los estados o a los municipios. Quizás hoy no es el momento para que esto camine o pueda avanzar, pero déjenme darles un ejemplo de que técnicamente es posible. De ahí que hoy el pago de derechos y la distribución de la zona federal marítimo terrestre pues, se haya logrado, y hay un gran impulsor de esta estrategia que está incluso en el estado de Quintana Roo trabajando, cuando fue director general de zona federal, fue un gran impulsor de este modelo, y este modelo lo que logra es que el 80% de los ingresos vayan al municipio, 10% sea del estado y 10% sea de la federación. Ahora bien, este 80% que va destinado a los municipios es un derecho federal, pero que por virtud de uno de los anexos del Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal, están en los municipios, sirve para la administración de la zona federal marítimo terrestre, y el año pasado hubo una reforma para que parte de esos recursos pudieran ser destinados a temas de orden ambiental, como puede ser temas como sargazo u otros temas, que me parece que además hoy serán muy importantes, porque con la extinción del Fonden como figura jurídica, más allá de calificar nada más que eso, la figura jurídica del Fonden, y si no, hoy hay artículos muy interesantes de fiscalistas y financieros y de política financiera en este sentido, pues se va todo lo que tiene que ver con alteraciones medioambientales naturales que pueden ocurrir en nuestro sistema costero, pues podrán hacer uso de esos recursos para hacer frente. Sabemos gracias. que Okay. Muchas gracias, maestras. Nos come el tiempo. Les voy a pedir, si me hacen el grandísimo favor y con una disculpa de por medio al doctor Mario, que si nos hace favor en el chat de contestar la pregunta de Ada Tadeo, y a la maestra Rosario también, si nos pueden ayudar a contestar la pregunta de Malicet para que sean contestadas las dudas que están ahí expuestas. Una disculpa por el tiempo nos comió. La mesa es muy interesante, tenemos mucho que analizar en el tema. Hay una diferencia enorme entre que esté escrito en la ley las obligaciones de los funcionarios y que las hagan, que ese es otro asunto. Desde la academia tenemos la responsabilidad de generar elementos, pero tenemos que generar nuestros propios números locales por esa poca credibilidad, y por supuesto pedir y suplicar que los perfiles de los legisladores, de quienes construyen las políticas públicas, sea el adecuado y no solamente padrinazgos políticos, porque entonces caen en la inutilidad. Muchísimas gracias, muy agradecido con ustedes, con todos los que nos escucharon. Gracias a todos, y es todo por el momento. Paso el micrófono a nuestro maestro de ceremonia. Gracias a los participantes. Concluye este panel Políticas Públicas y Marco Normativo, los pendientes para los tiempos post-COVID, dentro de este segundo día de actividades del 14º Congreso Internacional de la MIT, modalidad virtual, Turismo y Desarrollo Rural, retos y oportunidades para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible. Agradecemos a la maestra Rosario Elena Graham Zapata, al doctor Alfonso Cepeda Arce, al doctor Mario Alberto Velázquez García, a la doctora Graciela Cruz Jiménez y, por supuesto, al moderador, el doctor Jorge Luis
López Ramos. A todos ustedes, nuestro agradecimiento.